En el módulo anterior estuvimos viendo la mecánica respiratoria, que no es otra cosa que todos los procesos físico-mecánicos que se ponen en marcha para permitir el ingreso y la salida del aire del aparato respiratorio, de los pulmones. En esta segunda parte de la actividad vamos a estar viendo la hematosis. Dentro de lo que sería la fisiología del sistema respiratorio vamos a cubrir el proceso de hematosis, que se define como el intercambio de gases que se produce a nivel de los alvéolos, es decir, el intercambio de gases entre el gas alveolar y la sangre que circula por los capilares alveolares. En este proceso de intercambio, el oxígeno se mueve por difusión desde la luz alveolar hacia la sangre que circula por los capilares, y el dióxido de carbono lo hará en sentido contrario, es decir, se va a difundir desde la sangre que circula por los capilares hacia la luz del alvéolo. Antes de hablar del proceso de hematosis en sí, tenemos que conocer cuál es la composición del aire que respiran los animales y que también respiramos nosotros. Ustedes ya saben por física biológica que el aire es una mezcla de gases y está formado mayoritariamente por nitrógeno, que representa el 78%, y el oxígeno, que representa el 21%. Y luego tenemos un pequeño porcentaje de 1% representado por otros gases nobles, y si prestan atención, el dióxido de carbono representa solamente el 0,03%, lo cual significa una proporción muy baja. Hay muy poco dióxido de carbono en el aire que respiramos. Y otro concepto también que ustedes habrán aprendido en física biológica es el concepto de presión parcial, que esto es sumamente importante cuando hablamos de gases, porque en general nosotros no hablamos de concentración de gases, sino que hablamos de presiones parciales, es decir, que de acá en más, cuando hablemos en la fisiología sobre los gases, vamos a estar hablando de presión parcial. Entonces, ustedes saben que la presión de una mezcla de gases está formada por la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases constituyentes de esa mezcla. Y esa presión parcial va a estar relacionada con el porcentaje, ¿no es cierto?, que está ese gas en la mezcla. Cuanto más porcentaje hay de ese gas, mayor presión parcial ejercerá y viceversa. Entonces, de ese modo, podemos calcular, por ejemplo, para el aire que respiramos, podemos calcular las presiones parciales para cada uno de los gases que constituyen la mezcla. En este caso les estoy mostrando el ejemplo de cómo se calcula la presión parcial para el oxígeno. Esta PO2 es la presión parcial del oxígeno. Fíjense que es igual a la presión barométrica, que sería la presión atmosférica. Ustedes ya saben que la presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera que recubre a la Tierra. Entonces tenemos que tener en cuenta la presión barométrica y la multiplicamos por la fracción de oxígeno. En este caso, la fracción de oxígeno la calculamos a partir del porcentaje. Sabemos que el oxígeno en el aire que respiramos está al 21%, entonces lo dividimos por 100 y nos da la fracción del oxígeno, que es 0,21. Por otro lado, si estamos a nivel del mar, porque como también ustedes han aprendido, la presión barométrica o la presión atmosférica va variando con la altitud. A medida que nos elevamos hay menos presión barométrica, pero a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense que nosotros, para estimar cuál es la presión parcial que está ejerciendo el oxígeno dentro de esa mezcla de gases, lo que hacemos es multiplicar la presión barométrica de 760 milímetros de mercurio por 0,21, que dijimos que era la fracción de oxígeno, que la obteníamos a partir del porcentaje del oxígeno que se encuentra en la mezcla gaseosa, dividido 100. Y eso nos da
que la presión parcial del oxígeno que nosotros en el aire es de 160 milímetros de mercurio. Ahora, otra cosa que tenemos que agregarle a esta ecuación es el vapor de agua. Nosotros sabemos que normalmente el aire que respiramos o que respiran los animales no está completamente seco, sino que tiene vapor de agua, es decir, agua en estado gaseoso. Entonces, si consideramos que el agua se encuentra en estado gaseoso, sería un gas que estamos agregando a esa mezcla, ¿no es cierto? Es decir, que esto que nosotros representamos acá sería el aire que estuviese seco. Pero cuando el aire tiene humedad, que es lo que normalmente sucede, hay un porcentaje de esa presión total, ¿no es cierto?, que está dado por el porcentaje de agua que yo tengo en esa mezcla, que está en forma de vapor de agua. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta y normalmente el aire que respiramos puede tener hasta aproximadamente 1%, ¿no es cierto? Es variable la proporción de vapor de agua que tiene el aire, pero es aproximadamente de 1%. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el aire, cuando el animal respira y atraviesa las vías respiratorias, se va a ir saturando, se va a ir humedeciendo, ¿no es cierto?, o cargándose con vapor de agua a medida que va atravesando las vías respiratorias, y lo hace a la temperatura del cuerpo. Ustedes saben que cuanto más alta es la temperatura del aire, tiene más capacidad de tomar vapor de agua, ¿no es cierto? Entonces, a medida que el aire va atravesando las vías respiratorias, como hay mucha humedad, o sea, la superficie de las vías respiratorias está cubierta con agua y esa agua se va evaporando y se va transformando en vapor y va quedando incluida en el aire, ¿no es cierto?, que el animal está respirando. Entonces, ese aire que está ingresando a las vías respiratorias se va a saturar con vapor de agua. Normalmente el vapor de agua a esa temperatura, digamos por ejemplo 38 grados centígrados, que es la temperatura del animal, va a ser de 50 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Porque digamos, en este caso tenemos otro gas, que sería el agua, que está ejerciendo presión. Entonces nosotros tenemos que corregirlo, ¿no es cierto?, al cálculo de la presión parcial de oxígeno por esa agua que ahora tiene la mezcla. Entonces lo que se hace es, tomamos la presión barométrica, le restamos la presión parcial del agua o del vapor de agua y lo multiplicamos por la fracción de oxígeno en este caso. Entonces, si lo reemplazamos en la fórmula, tenemos que son 760 milímetros de mercurio, es la presión barométrica del lugar. Le restamos esos 50 milímetros de mercurio, que es la presión parcial del vapor de agua, y lo multiplicamos por 0,21, que es la fracción del oxígeno. Y de esa manera vamos a tener verdaderamente cuál es la presión parcial del oxígeno que está ejerciendo en esta mezcla gaseosa que ahora tiene también, aparte de los otros gases, tiene agua en su composición y la tenemos que deducir. Y como les había dicho, este 50 son 50 milímetros de mercurio que ejerce el agua o el vapor de agua en el aire que el animal inspiró y se saturó con vapor de agua a esa temperatura. Ahora vamos a continuar viendo el intercambio de oxígeno entre la luz alveolar y la sangre de los capilares alveolares. En este dibujo tenemos representado un alvéolo, que sería esto que les estoy marcando, y este sería un capilar pulmonar. La sangre circularía de este modo, esta sería, digamos, de izquierda a derecha, esta sería la sangre carboxigenada, bombeada por ventrículo derecho, circula en esta dirección y luego de pasar a través de los capilares alveolares, esta es la sangre que va hacia la aurícula y ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos que, habíamos dicho que el aire inspirado, la presión parcial de oxígeno, era de aproximadamente 160 milímetros de mercurio. Eso lo vimos en la diapositiva anterior. Pero también habíamos comentado que ese aire que ingresa a los pulmones se va humidificando, es decir, se va cargando de vapor de agua, por lo tanto,
¿no es cierto?, ese aire ya no va a tener los 160 milímetros de mercurio, sino que vamos a tener 149. Es decir, el aire que ingrese a los alvéolos ya no va a tener 160, como tenía originalmente el aire inspirado, sino que va a ingresar a los alvéolos con 149. ¿Por qué se produjo ese descenso? Por lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Porque ese aire se cargó de vapor de agua, el vapor de agua ejerce una presión parcial, entonces nosotros se la tenemos que deducir, porque tenemos un gas extra que está ejerciendo presión parcial. Entonces, según habíamos visto anteriormente, teníamos que a la presión barométrica sustraerle la presión de ese vapor de agua, que eran 50 milímetros de mercurio, y a eso lo teníamos que multiplicar por la fracción de oxígeno, y eso nos da 149. Entonces ya sabemos que la presión parcial de ese gas que está ingresando a los alvéolos ya no va a ser de 160, sino que ya se redujo a aproximadamente 149 milímetros de mercurio. Acuérdense que estamos hablando de un animal que se encuentra a el nivel del mar. Por eso consideramos la presión barométrica o atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Ahora bien, veamos, entonces tenemos dentro del gas alveolar tenemos 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Ahora ya vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Llegamos, si bien el aire que ingresa a los alvéolos tiene 149 milímetros de mercurio de presión parcial, ¿por qué dentro del alvéolo tenemos 100 milímetros de mercurio? Eso lo vamos a discutir en unos minutos. Ahora veamos con cuánto oxígeno viene la sangre venosa. Y fíjense que la presión parcial venosa del oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Es decir, esa es la sangre carbooxigenada que está bombeando el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué va a suceder a medida que esa sangre vaya circulando por este lecho capilar que rodea los alvéolos? Lo que va a suceder es que el oxígeno va a difundir, porque fíjense que tengo más presión parcial dentro del alvéolo respecto a la sangre que está circulando por los capilares, entonces eso determina que el oxígeno difunda hacia la sangre que está circulando por los capilares. Y en el transcurso del pasaje de esa sangre a través de ese lecho capilar se va a equilibrar. Fíjense que la sangre que abandona este capilar que ya pasó, estuvo en contacto con las paredes de ese alvéolo, va a salir con 100 milímetros de mercurio. Se produce, digamos, un equilibrio, llegamos a equilibrar la presión parcial del oxígeno en el gas alveolar respecto al sanguíneo. Ahora la pregunta sería, ¿por qué tenemos 100? Si digamos de algún modo el aire que está ingresando o el gas que está ingresando en los alvéolos tiene 149, ¿por qué dentro del alvéolo tenemos 100 milímetros de mercurio? Y por ahí otra pregunta que a ustedes les puede surgir es, ¿por qué si la respiración es discontinua? Es decir, hay una fase de inspiración, entonces hay aire o gas que ingresa dentro de los alvéolos, pero luego tenemos una fase de expiración donde hay gas que sale del alvéolo, es decir, es un proceso discontinuo. Y a pesar de eso, a pesar de ser discontinuo, estos 100 milímetros de mercurio se mantienen en el tiempo, no hay grandes variaciones de la presión parcial del oxígeno a nivel del gas alveolar. Entonces esa sería otra pregunta, ¿no es cierto?, que surge. Y las respuestas a estas preguntas es que, por un lado, digamos, ¿por qué es más baja la presión parcial del gas alveolar respecto del aire que está ingresando a los alvéolos? Básicamente porque hay un proceso de difusión del oxígeno desde la luz alveolar hacia la sangre de los capilares, ¿no es cierto?, por un lado. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que solamente un séptimo de todo el gas que hay en los alvéolos es reemplazado por aire nuevo en cada movimiento respiratorio. Es decir, que tendría que haber
7 respiraciones para lograr reemplazar todo el aire, ¿no es cierto? Es decir, que en cada respiración, digamos, podrían ustedes imaginarse este alvéolo, dividirlo en 7, ¿no es cierto? En 7 porciones, y en cada respiración una de esa porción, solamente una porción se estaría reemplazando, ¿no es cierto? Eso determina que en realidad la composición del gas alveolar, en términos de la presión parcial de oxígeno, se mantenga relativamente constante, a pesar, ¿no es cierto?, de que asumimos que la respiración es un proceso discontinuo, ¿no es cierto?, porque tengo una fase de inspiración y otra de expiración. Uno podría pensar que existirían variaciones marcadas de la presión parcial del oxígeno dentro del gas alveolar. Sin embargo, eso no ocurre por esto, ¿no es cierto? Porque solamente un séptimo del total del gas alveolar es reemplazado en cada una de las respiraciones. Y por otro lado, tenemos que considerar que constantemente se está dando este proceso, ¿no es cierto?, de difusión de oxígeno desde la luz alveolar hacia los capilares. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que no está señalado en esta transparencia, pero lo vamos a ver en una posterior, es que yo acá, aparte de oxígeno, también tengo dióxido de carbono. Tengo 40 milímetros de mercurio de presión de dióxido de carbono, y digamos, estamos agregando otro gas que también ejerce presión parcial, ¿no es cierto? Eso hace que se reduzca la presión parcial de los otros gases constituyentes de esa mezcla. Pero eso lo vamos a ver en una transparencia un poquito más adelante. Bueno, vamos a continuar describiendo el intercambio de oxígeno entre el gas alveolar y la sangre que circula a través de los capilares. En este dibujo pueden ver ustedes lo que les estoy señalando en este momento es la luz alveolar. Esta sería la barrera hematogaseosa, es decir, la barrera que tienen que atravesar los gases. Y acá tenemos lo que está de color rojo, es la sangre capilar que está circulando a través de los capilares pulmonares. Entonces, fíjense que esta barrera hematogaseosa está formada en principio por una capa de líquido, que es la capa surfactante, que está recubriendo la pared interior de los alvéolos. Ya vamos a hablar un poco más de cuáles son las funciones de esta capa surfactante, pero es básicamente una delgada capa de líquido que tiene fosfolípidos y proteínas, que lo que hacen es reducir la tensión superficial, y esto evita que los alvéolos colapsen, se cierren totalmente. Ya lo vamos a ver un poco más adelante cómo estaría funcionando esa capa surfactante. Luego, seguidamente, tenemos el epitelio alveolar, que está formado, como ustedes ya saben, por los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Fundamentalmente, la mayor parte y que están formando parte de esta barrera son los neumocitos tipo 1. Luego tenemos el intersticio, que fíjense que es muy, muy escaso a este nivel, es una capa muy delgada. Siguiendo con las capas tenemos la membrana basal del endotelio de los capilares. Luego el endotelio, acuérdense que el endotelio está formado por una capa simple, ¿no es cierto?, de células recubriendo el interior de los capilares. Y luego tenemos el capilar. Y acá está representado también la presión parcial del oxígeno dentro del alvéolo, que dijimos que era de 100 milímetros de mercurio. Y la sangre carbooxigenada, que viene del corazón derecho, que trae 40 milímetros de mercurio. Eso, digamos, nos daría un gradiente de 60 milímetros de mercurio, es decir, la diferencia entre 100 y 40 nos da 60, es decir, tenemos un gradiente de 60 milímetros de mercurio de diferencia de presión parcial entre el alvéolo y la sangre que está circulando por los capilares alveolares, y eso determina que el oxígeno difunda desde la luz alveolar a la sangre, y que cuando pasa la sangre, digamos cuando abandona los capilares alveolares, se equilibró, se
se igualaron las presiones parciales, fíjense, entre la presión parcial del alvéolo con la presión parcial del oxígeno en la sangre que ya circuló por los alvéolos. Ahora bien, el flujo del oxígeno a través de esta barrera hematogaseosa va a estar determinado por esta fórmula. Esta es la ecuación de difusión de Fick, que ustedes seguramente lo habrán visto en física biológica. Entonces, el flujo, la cantidad de oxígeno que se va a mover desde, en este caso, desde la luz alveolar a la sangre, va a estar determinado por esta fórmula, por esta ecuación, ¿no es cierto? Fíjense que esta ecuación está formada por el coeficiente de difusión del gas. A su vez, el coeficiente de difusión de un gas depende de la solubilidad de ese gas en el líquido y del tamaño. Para el caso del oxígeno, el coeficiente de difusión es 1. Vamos a ver que para el dióxido de carbono es 20, es decir, que el coeficiente de difusión del dióxido de carbono es 20 veces mayor que la del oxígeno. Eso determina que pueda, digamos, atravesar esta barrera hematogaseosa mucho más fácilmente. Luego tenemos A, que es la superficie o el área de intercambio. Luego tenemos la presión, la diferencia entre la presión parcial del oxígeno a nivel del alveolo con la presión parcial del oxígeno a nivel arterial, que nos da que es de 60 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan que dijimos que era 100 en el alveolo y la sangre carbooxigenada viene con 40 milímetros de mercurio? Eso nos da una diferencia de 60 milímetros. O sea que ustedes, si hicieran la fórmula, deberían reemplazar esto por 60 milímetros de mercurio. Y luego en el denominador tenemos la distancia. La distancia de esta barrera hematogaseosa, que es aproximadamente de entre 0,1 y 0,5 micras. Digamos, esta distancia es muy, muy, muy pequeña. Eventualmente hay ciertos procesos patológicos que pueden llevar a un engrosamiento, por ejemplo, del espacio intersticial, y eso haría que esta distancia, aumente, lo cual evidentemente me estaría dificultando el flujo, ¿no es cierto?, la transferencia de oxígeno, porque fíjense que esto, al estar en el denominador, quiere decir que cuando se relaciona de manera inversamente proporcional con el flujo de oxígeno. Por lo tanto, que si me aumenta el área, quiere decir que se me va a reducir el flujo del oxígeno. Esta misma fórmula también la podemos aplicar para el intercambio de dióxido de carbono, como vamos a ver un poco más adelante. Por otro lado, les quería mostrar cuál es la solubilidad del oxígeno en la sangre, en el plasma, y fíjense que es 0,003 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre por cada milímetro de mercurio. ¿No es cierto? Fíjense que esto es importante, que presten atención, es por cada milímetro de mercurio. Es decir, que si yo tengo 100 milímetros de mercurio, tendríamos que acá multiplicarlo por 100, porque esto es en 1 milímetro de mercurio, lo multiplico por 100 y me daría que por cada 100 mililitros de sangre, el plasma podría transportar disueltos 0,3 mililitros de oxígeno. Vamos a ver que esta cantidad, estos 0,3 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre que podrían ir disueltos en el plasma, no son suficientes para abastecer a los requerimientos de oxígeno de los tejidos. Entonces, ahí es donde entra en juego esta proteína que ustedes también conocen, que es la hemoglobina, que está encargada que es una proteína encargada de transportar oxígeno. Es decir, que si no existiera la hemoglobina, la cantidad de oxígeno que puede ir disuelto en el plasma no sería suficiente para abastecer los tejidos. Ahora, un poquito más adelante, vamos a estar hablando de cómo se produce, cómo se lleva a cabo el transporte de oxígeno unido a la hemoglobina. Y ahora les quería mostrar, en este caso es el mismo dibujo, ¿no es cierto?
un dibujo similar que les mostré en la diapositiva anterior, y quería que vieran esta es en realidad una microfotografía de lo mismo que se muestra en este dibujo, pero esta es una microfotografía de un pulmón, es una microscopía electrónica de transferencia donde ustedes pueden ver las mismas estructuras que están viendo en este dibujo, pero en realidad cómo serían en la vida real. Y es interesante porque pueden ver, este es un glóbulo rojo, este es el plasma, este es el endotelio del capilar alveolar, esto que les estoy marcando. Luego tienen el intersticio y el epitelio alveolar. Fíjense que no se ve la capa líquida porque evidentemente cuando esta muestra se procesó para microscopía electrónica no está más la parte líquida, ¿no es cierto? Pero entonces fíjense qué interesante cuán cerca, digamos, o sea, fíjense que el tamaño del capilar permite el paso del glóbulo rojo de manera muy ajustada, entonces se encuentra muy cerquita, ¿no es cierto?, del endotelio del capilar, y eso facilita, ¿no es cierto?, por una cuestión de distancia, facilita el intercambio de los gases. Esta microfotografía está tomada, creo que es del Cunningham, y me pareció interesante para que más allá de lo que se puede representar, ¿no es cierto?, a través de un dibujo, que ustedes vean realmente cómo ocurre en la vida real. Acá también de este lado también fíjense que tenemos la luz de otro alvéolo, y este sería el epitelio alveolar, el intersticio y el endotelio del capilar. Entonces, evidentemente que hay mucha superficie, ¿no es cierto?, a través de la cual se puede producir el intercambio gaseoso. Ahora vamos a hablar del transporte de los gases. Si ustedes recuerdan, en las primeras clases, cuando hablamos de las funciones de la sangre, mencionamos que una de ellas era la función respiratoria. Es decir, la sangre participa o es responsable del transporte de los gases, tanto de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, como así también el transporte del dióxido de carbono desde los tejidos, donde se produce ese desecho, hasta los pulmones para ser eliminado. En particular vamos a estar hablando del transporte de oxígeno en este momento, y como ya les había adelantado, una pequeña parte del oxígeno se transporta disuelto en el plasma. Esto es aproximadamente entre 1,5 y 2%. Y el restante, 98,5-98%, va unido a la hemoglobina. Entonces yo ya les había mencionado la importancia de la hemoglobina para el transporte, acá lo ven reflejado, y evidentemente que si no existiera la hemoglobina, lo que se puede transportar disuelto en el plasma no sería suficiente para abastecer la demanda de oxígeno de los tejidos. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la hemoglobina, de manera muy general. Esto ustedes lo pueden encontrar con más detalle en los libros de bioquímica, incluso en los libros de fisiología, y es algo que seguramente ya han visto en química biológica. La hemoglobina es una hemoproteína de color rojo que está en el interior de los glóbulos rojos, y es una proteína sumamente grande, es una proteína tetramérica, es decir, que está formado por 4 subunidades. Cada subunidad tiene una cadena de globina, es decir, una cadena polipeptídica, y un grupo prostético que es el grupo hemo. Está formada, acá les estoy señalando una de las subunidades. Esta sería la segunda, la tercera y la cuarta subunidad. Si ustedes ven, hay 2 subunidades que tienen la cadena polipeptídica alfa, que serían estas 2, y las otras 2 contienen la cadena beta. Hay diferencias en cuanto a la cantidad de aminoácidos que tienen estas cadenas de globina, y también en cuanto a la composición de aminoácidos. Pero bueno, lo importante es que cada una de estas subunidades está formada por el grupo prostético, que es el grupo hemo, que acá ustedes pueden ver una ampliación,
y cómo está formado. Este grupo está conformado por un anillo tetrapirrólico, que es la protoporfirina 9, y a su vez a ese anillo tetrapirrólico está unido el hierro. Tiene 6 valencias, 4 están unidas a los nitrógenos de este anillo tetrapirrólico y las otras 2 están unidas al nitrógeno de residuos histidina. En realidad una de esas valencias está unida al nitrógeno de una histidina y la otra puede estar unida al oxígeno o también al nitrógeno, dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo esté en ese momento la hemoglobina, si está oxigenada o desoxigenada, y la otra valencia está unida, como les decía, o al nitrógeno de un residuo histidina o al oxígeno. La unión del oxígeno es una unión al hierro que es laxa y reversible. Bueno, eso en cuanto a cómo, digamos, la estructura de esta molécula tan importante. Y otra cosa que me parece realmente relevante para remarcar en este momento es la presión parcial. Nosotros ya hemos venido hablando de presión parciales de los gases, tanto en el gas, por ejemplo, en el aire inspirado o en el gas alveolar, pero también vamos a ver que los gases que están disueltos en los líquidos también ejercen presión parcial. Pero en este caso, el único que va a ejercer presión parcial es el oxígeno que está disuelto en el plasma. No, el que está unido a la hemoglobina no contribuye a la presión parcial. Este es un concepto importante que ustedes ya tienen que tener, que va a ser de utilidad a medida que avancemos en el tema. Otras funciones de la hemoglobina que no se las mencioné, pero también quisiera resaltarlas en este momento, es que también participa en el transporte del dióxido de carbono, como ya vamos a ver cuando hablemos en particular de este gas, y también tiene una función importante para la regulación del pH, ¿no es cierto?, como buffer. Ahora continuamos. Acá les voy a mostrar esta ilustración que la van a encontrar en diferentes libros de fisiología. Esto está tomado de Gannon y muestra un alveolo a nivel del pulmón y de manera esquemática el sistema circulatorio. Entonces tenemos por un lado el aire inspirado, la composición del aire inspirado, por otro lado la composición del aire expirado o del gas expirado. Tenemos un alvéolo, que dijimos que es donde se produce la hematosis, el intercambio de gases con la sangre que circula a través de los capilares alveolares. Y acá tenemos representado el aparato circulatorio de manera esquemática y sencilla. Entonces estos serían los capilares alveolares. Aquí tendríamos lo que sería el corazón izquierdo, es decir, el ventrículo izquierdo bombeando la sangre oxigenada hacia los tejidos. Acá en esto estaría representado los tejidos y los capilares, ¿no es cierto?, donde ya ustedes saben que se produce el intercambio. Casualmente los capilares son los vasos de intercambio. Y luego tenemos las venas que retornan al corazón con sangre carbooxigenada, y acá ustedes pueden ver cuál es la composición, ¿no es cierto?, de los diferentes gases en esa sangre venosa carbooxigenada que retorna al corazón. Entonces acá está representado el corazón derecho, el ventrículo derecho que va a estar bombeando sangre, ¿no es cierto?, hacia la circulación pulmonar. Entonces ahora vamos a analizar un poco las distintas presiones parciales de los gases, ¿no es cierto?, por un lado en el gas inspirado, el gas alveolar y el gas expirado. Entonces vamos a comenzar con el gas inspirado. Tiene 158 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, 0,3 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono. Dijimos que el dióxido de carbono está en muy bajas concentraciones, prácticamente despreciable desde el punto de vista funcional. Podríamos decir que prácticamente no hay dióxido de carbono. El agua, ¿se acuerda que dijimos que el aire que respiran los animales y que respiramos nosotros normalmente tiene una cierta proporción, un cierto porcentaje de agua? Aquí está puesto como 5,7 milímetros de mercurio de presión parcial del vapor que está
en el aire que en el aire inspirado, y 596 del nitrógeno. Ustedes ya a esta altura saben que el nitrógeno es un gas inerte que no va a participar, si bien está en el aire que inspiramos, está en equilibrio con la sangre y con todos los tejidos, sin embargo no es de relevancia fisiológica, por lo menos en esta situación de presiones barométricas normales, porque en realidad no participa de ningún proceso biológico. Por otro lado tenemos la composición del gas alveolar, que algo ya estuvimos hablando cuando mencionamos la presión parcial del oxígeno, que dijimos que era de 100 milímetros de mercurio a nivel alveolar. Acá ahora agregamos que tenemos 40 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono, 47 de la presión del vapor de agua, y acá fíjense, ya vamos a analizar uno por uno, pero en particular fíjense que aumentó de 5,7 a 47 milímetros de mercurio la presión parcial del agua, del vapor de agua, justamente por lo que yo les había mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Ese gas, a medida que va pasando por las vías respiratorias, se satura a la temperatura del animal con agua y llega más o menos a 47, 50 milímetros de mercurio de presión parcial del agua. Si vemos el oxígeno, ya estuvimos hablando por qué tenemos 100 milímetros de mercurio, porque habíamos dicho que está difundiendo el oxígeno desde la luz alveolar hacia la sangre que atraviesa los capilares alveolares, por un lado, ¿no es cierto?, por la difusión, por el gradiente que hay para que se mueva en ese sentido. Por otro lado, vemos que ya acá tenemos 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, mientras que en el aire inspirado tenemos 0,3. Vamos a ver que eso va a permitir, ¿no es cierto?, justamente la eliminación del dióxido de carbono. Vamos a ver la diferencia de presión parcial que hay entre el dióxido de carbono en la sangre carboxigenada con el dióxido de carbono que hay dentro de los alvéolos. Y esto evidentemente aumenta porque está pasando, ¿no es cierto?, dióxido de carbono desde la sangre carboxigenada hacia el espacio alveolar. Y bueno, hay variaciones evidentemente en la presión parcial del nitrógeno, pero dijimos que cambia la presión parcial a nivel alveolar porque cambió, ¿no es cierto?, la presión parcial de los otros gases. Entonces también se ve modificada la presión parcial de nitrógeno. Acuérdense que la presión barométrica dentro del alvéolo es similar o es igual a la presión atmosférica que hay en el exterior. Puede haber 1 milímetro de mercurio más alta o 1 milímetro de mercurio más baja en el momento de la expiración e inspiración, respectivamente, ¿no es cierto?, como ya discutimos en la primera parte donde hablamos de la mecánica respiratoria. Sin embargo, la presión barométrica es la misma. Entonces, si tenemos otro gas agregado, acuérdense que la presión es la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases. Entonces, si agregamos que hay otro gas, indefectiblemente, ¿no es cierto?, tenemos que reducir la presión parcial de los otros gases. Entonces, esa variación del nitrógeno se explica a través de ese fenómeno. Y luego tenemos la composición del aire expirado, y en este caso tenemos 116 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, 32 de dióxido de carbono, 47 de agua, la misma, y 565 de nitrógeno. Esta diferencia, ustedes se preguntarán por qué hay diferencia entre la composición del aire o del gas alveolar con la del gas expirado. Lo pueden pensar un poco, pero esto tiene que ver con el gas que permanece o el aire que permanece en las vías respiratorias, en el espacio muerto anatómico. Porque este gas expirado en realidad es una mezcla del gas que quedó en las vías respiratorias más una parte del gas alveolar. Pero básicamente la modificación se da porque esta es una mezcla de aire que no participó de la hematosis con aire alveolar que sí participa en la hematosis, en el intercambio gaseoso. Luego tenemos representado el aparato circulatorio, como les había dicho, con las concentraciones o con las presiones parciales, mejor dicho, de cada uno de los gases a nivel de la sangre arterial, que tenemos 95
de oxígeno. Bueno, esto ya se los expliqué, el tema del agua. Ahora vamos a ver el tema del oxígeno. Tenemos 95 de oxígeno en la sangre arterial, 40, una vez que pasa por los capilares, es decir, de 95 baja a 40 porque en realidad se dio oxígeno a los tejidos, a las células. Entonces la sangre venosa va a retornar al corazón derecho con 40 milímetros de mercurio de oxígeno. Entonces, una vez que pasa esa sangre carboxigenada por el lecho capilar de los alvéolos, ahí dijimos que en el alvéolo tengo 100 milímetros de mercurio y en el capilar tengo 40, entonces tengo un gradiente de 60 milímetros de mercurio que permite la difusión del oxígeno desde el gas alveolar o de la luz alveolar a la sangre que está circulando por los capilares. Ahora ustedes se preguntarán, si decimos que la sangre sale de estos capilares alveolares con 100, quedó equilibrada, ¿no es cierto?, con el gas alveolar, ¿por qué acá tenemos 95? Hay una reducción de 5 milímetros de mercurio a nivel cuando tomamos la presión parcial del oxígeno en las arterias. Y esto es debido a este cortocircuito o derivación que existe, o es una derivación fisiológica. Lo que sucede es que, digamos, el pulmón también necesita nutrirse, por ejemplo, los bronquios, el tejido conectivo del pulmón también necesita irrigación, necesita oxígeno. Entonces eso se da a través de las arterias bronquiales, que van a estar irrigando el pulmón y van a estar justamente, como les decía, llevando sangre oxigenada a los bronquios, al tejido conectivo del pulmón. Y esa sangre no participa de la hematosis. Y lo que sucede es que muchas de estas arterias bronquiales luego se anastomosan con venas pulmonares que tienen sangre oxigenada. Entonces ahí tenemos una mezcla de un poco de sangre carboxigenada, esta sangre que venía por las arterias bronquiales y que participó, digamos, que se dio el oxígeno a los tejidos bronquiales, al tejido conectivo del pulmón, esa sangre se va a mezclar con la sangre oxigenada. Entonces eso va a determinar que haya una pequeña reducción en la presión parcial del oxígeno. También hay algunos vasos coronarios del corazón que también irrigan al corazón y luego drenan directamente en el lado izquierdo del corazón, y eso también contribuye, digamos, con un poco de sangre carboxigenada, ¿no es cierto? Y contribuyen, como les decía anteriormente, a que, digamos, la sangre, que en realidad la sangre arterial no tenga 100 milímetros de mercurio, sino que baje a 95. Bueno, luego, como les decía anteriormente, esa sangre pasa por los tejidos, cede el oxígeno a los tejidos y baja la presión parcial a 40. Y vuelve por las venas con 40 milímetros de mercurio y el ciclo se vuelve a repetir. Ahora veamos qué pasa con el dióxido de carbono, que es el otro gas que nos interesa. Dijimos que teníamos 40 a nivel de los alvéolos, en el gas alveolar, y por otro lado, la sangre carboxigenada que viene de los tejidos, la sangre venosa, trae 46 milímetros de mercurio. Entonces, cuando esa sangre es bombeada por el corazón derecho y pasa por la circulación pulmonar, vemos que tenemos un gradiente de 6 milímetros de mercurio a favor de que el dióxido de carbono difunda desde la sangre al espacio alveolar o a la luz alveolar. Fíjense que viene con 46 y cuando pasa por este capilar, dentro del alvéolo tengo 40 milímetros de mercurio. Entonces eso determina un gradiente para que se mueva en este sentido, ¿no? Desde el capilar. Fíjense qué poca diferencia, mientras que para el oxígeno tengo un gradiente de 60 milímetros de mercurio, para el dióxido de carbono solamente tengo 6. Esto tiene que ver con algo que les mencioné anteriormente, que es el coeficiente de difusión. Acuérdense que el coeficiente de difusión del dióxido de carbono es 20 veces superior a la del oxígeno. Esto determina, ¿no es cierto?, que el flujo de dióxido de carbono desde los capilares pulmonares hacia la luz alveolar sea mucho mayor.
Luego, entonces, sale esa sangre que ya participó en la hematosis, sale, vuelve, mejor dicho, al corazón izquierdo, es bombeada por el ventrículo izquierdo a la circulación general y fíjense que va con 40 milímetros de mercurio, que es justamente lo que la cantidad, ¿no es cierto?, que, con la que salió del pulmón. Y luego, al pasar por los tejidos tienen 46, entonces eso me da un gradiente, o tengo un gradiente, para que el dióxido de carbono pueda difundir desde los tejidos, desde las células, hacia los capilares, porque el capilar, la sangre arterial, viene con 40 milímetros de mercurio, los tejidos tienen 46, eso, ¿no es cierto?, determina que difunda desde los tejidos a los capilares y así se vuelve a repetir el ciclo. Ahora vamos a hablar un poco de un concepto que incluso esto lo vimos en el trabajo práctico de cardiovascular y respiratorio, porque se acuerdan que nosotros le medimos al perro, le pusimos el oxímetro y le medíamos el porcentaje de saturación de la hemoglobina, que dijimos que ronda entre el 95% y 99%. Ese sería el porcentaje normal, ¿no es cierto?, de la sangre arterial. Entonces esto tiene que ver con la saturación de la hemoglobina. Y acá tenemos que volver, o mejor dicho, tener en cuenta lo que yo les comentaba respecto a la molécula de hemoglobina. Cada molécula de hemoglobina, acuérdense que tiene 4 sitios de unión para el oxígeno, para moléculas de oxígeno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y acá surge un poco el término de porcentaje de saturación de la hemoglobina. Si tenemos 4 sitios dentro de la hemoglobina que pueden unir moléculas de oxígeno, entonces quiere decir que cada una, ¿no es cierto?, puede unir un oxígeno, como lo ven ahí, ahí está, se unió finalmente, ahí tenemos, ¿no es cierto?, una molécula de hemoglobina, cada una es una subunidad, dijimos que cada subunidad tiene un grupo hemo que puede unir una molécula de oxígeno. ¿Cómo les parece que va a estar esta molécula de hemoglobina? Esta molécula de hemoglobina está saturada al 100%, porque tiene todos los grupos ocupados, ¿no es cierto? Podría estar saturada, por ejemplo, en un 25% si está ocupado un solo sitio. Si hay 2 sitios ocupados, estaría al 50%. Si hay 3 sitios, estaría saturada al 75%. Y si están los 4 sitios, ¿no es cierto?, diríamos que está saturada al 100%. Eso es para una molécula de hemoglobina, pero tenemos que pensar que en el organismo hay muchísimas moléculas de hemoglobina. Pero, digamos, el concepto se sigue respetando, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos 25, por ejemplo, este es para un ejemplo, no quiere decir que un individuo vaya a tener 25 moléculas de hemoglobina, pero para, digamos, ejemplificar este concepto, vamos a hacer de cuenta que tenemos 25 moléculas de hemoglobina. Si tenemos 25 moléculas, quiere decir que yo tengo 100 sitios de unión para moléculas de oxígeno. Entonces, si todos los sitios, fíjense que todos los sitios de estas 25 moléculas de hemoglobina están ocupados por oxígeno, ¿qué decimos? Que está 100% saturada. Ahora, si solamente tenemos 50 de esos sitios ocupados cada uno por una molécula de oxígeno, decimos que tenemos el 50% de saturación. Si tenemos 25 sitios, decimos que está 25% saturada. Y si no tenemos ningún sitio, decimos que está 0% de saturación. Entonces, este es el concepto que ustedes tienen que tener, ¿no es cierto?, para poder interpretar cómo es el transporte de oxígeno, que ahora seguidamente vamos a ver, y cómo estaría funcionando esto de la saturación de la hemoglobina, que es un concepto muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué es importante?
porque de este concepto surge la curva de disociación de la hemoglobina. Esta la van a encontrar yo diría que en todos los libros de fisiología, y es sumamente que ustedes la puedan comprender, ¿no es cierto? Por el valor fisiológico que tienen los conceptos que se desprenden a partir de ella. Entonces, esta es una curva, tenemos dos ejes, vamos a definir inicialmente cómo están formados estos ejes. Fíjense que en el eje horizontal, en el eje X, tenemos la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio. Acuérdense que hasta ahora veníamos hablando justamente de eso. ¿Se acuerdan cuánto había de presión parcial de oxígeno a nivel de los alvéolos? 100, ¿no es cierto? Entonces deberíamos marcar acá. Acá estaríamos con 100 milímetros de mercurio, que es la presión parcial que hay en el gas alveolar y también la presión parcial con la que sale la sangre luego de pasar por los capilares pulmonares. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, y se acuerdan también que a nivel de los tejidos tenía 40 milímetros de mercurio, estaríamos acá. Les doy estos valores para que, digamos, desde el punto de vista fisiológico, ustedes se vayan ubicando. Entonces, por un lado tenemos la presión parcial de oxígeno, que va de 0 y va aumentando, y por otro lado, fíjense que es el porcentaje de saturación de hemoglobina, que es lo que les expliqué en la diapositiva anterior. ¿Qué porcentaje de la hemoglobina está saturada? Y fíjense que va de 0 hasta el 100%. El 100%, acuérdense que le dijimos que era que todos los sitios, todas las hemoglobinas estaban ocupadas por oxígeno. Entonces, experimentalmente esto se ha visto que se comporta de esta manera. ¿Y qué estarían interpretando? Esta es una curva de tipo sigmoide. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumentamos la presión parcial de oxígeno, a la cual está expuesta esa hemoglobina, el porcentaje de saturación, fíjense que va aumentando. Pero no es lineal, no es uno, digamos, de manera intuitiva esperarían que el comportamiento sea de este modo, que sea una línea recta, ¿no? Que vaya así. Que a medida que vamos, digamos, en la misma proporción, a medida que aumentamos la presión parcial de oxígeno, vaya aumentando el porcentaje de saturación. Sin embargo, fíjense que es una curva sigmoidea, que comienza un poco, digamos, más lentamente a saturarse, luego se acelera en esta parte, porque fíjense que es más vertical la curva, y luego se va transformando en una meseta. Entonces, esta es una curva sigmoide que es característica de la curva de disociación de la oxihemoglobina. Ya vamos a estar viendo, digamos, qué mecanismos fisiológicos existen detrás de esta curva para explicar que tenga este tipo de trazado y que no sea, digamos, uno lo que espera, digamos, de manera sin conocer nada de la fisiología, uno esperaría que fuese una cosa así recta, ¿no es cierto? Por cada aumento de la presión parcial de oxígeno tengo un aumento del porcentaje de saturación. Y acá lo que tienen representado en esta tabla tenemos, fíjense, tenemos las presiones parciales de oxígeno en milímetros de mercurio, serían estas, de 10 a 110, bueno, a 100, de 10 a 100. El porcentaje de saturación, es decir, que serían los valores que toma la saturación en el eje vertical. Y esto, fíjense que es el oxígeno disuelto. ¿Se acuerdan que dijimos que una pequeña proporción iba disuelto en el plasma? Justamente estos mililitros por decilitro es para cada una de las presiones parciales de oxígeno, es la cantidad que va disuelto. Y esto es el porcentaje de la hemoglobina que está saturada. Entonces, si vamos a los valores que a nosotros nos interesaban, ¿no es cierto? Tenemos que a 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, que dijimos que eso es lo que ocurre a nivel del aire alveolar y a nivel de la sangre que abandona, ¿no es cierto?, digamos, de la sangre que ya participó de la hematosis, que abandona la circulación pulmonar, dijimos que salía con 100 milímetros de mercurio, entonces
nos vamos a esta tabla. Entonces, con 100 milímetros de mercurio, vemos que no está totalmente saturada, está con 97,5 y tiene 0,3 mililitros por decilitros de sangre, o cada 100 mililitros de sangre. Entonces, si nos vamos a esta curva, 100, nos vamos de manera vertical hasta que nos cruzamos con la curva. De acá nos vamos para acá y vemos que tenemos 97,5 de saturación. ¿Se entiende? Si vamos al nivel de los tejidos, ¿se acuerdan que en los tejidos dijimos que había 40 milímetros de mercurio? Acuérdense que estas presiones parciales la ejerce el oxígeno disuelto, no lo ejerce el que está unido a la hemoglobina. Entonces, en los tejidos tenemos 40, nos vamos para acá, subimos y venimos para acá y vemos que tenemos 75. O sea, la hemoglobina con 40 milímetros de mercurio de presión parcial está un 75% saturada. Es lo que me dice acá. Y tiene 0,12 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esto es interesante que ustedes sepan dibujar la curva. Por eso lo que nosotros les recomendamos por ahí que se estudien algunos de estos valores clave. No es que tienen que estudiarse toda esta tabla, evidentemente que esto no es relevante, la cantidad de oxígeno disuelto no es importante, pero sí que se estudien algunos valores, por ejemplo 40, estudiense 20 milímetros de mercurio, qué porcentaje está saturada, al 80, al 90. Entonces esos valores clave ustedes ya lo marcan y les va, digamos, a dar una guía como para poder dibujar esta curva lo más parecida posible. Lo importante es que sepan que no es que es una curva, mejor dicho, que tiene esta característica sigmoidea. Al principio es más difícil que el ingreso de los oxígenos, fíjense acá, en esta primera porción. Luego, fíjense que se acelera en esta parte porque es más vertical, ¿no es cierto? Y luego se empieza a mesetar. Esto es justamente por una característica que tiene la hemoglobina, que es el efecto cooperativo. ¿Qué es el efecto cooperativo? Es decir, que cuando ingresa el primer oxígeno, hay un cambio conformacional en la estructura de esta proteína que dijimos que era tetramérica, se expone, queda más expuesto el segundo grupo hemo, entonces el segundo oxígeno entra más fácilmente, hay más probabilidades que entre el segundo oxígeno. Y una vez que entra el segundo, el tercero entra más fácilmente. Entonces es como un proceso de aceleración, ¿no es cierto? Como cuando entra un oxígeno, el segundo entra más fácilmente, el tercero más fácilmente y el cuarto más fácilmente, y eso determina esta aceleración, ¿no es cierto? Este comportamiento de la curva se explica a través de ese efecto cooperativo. Entonces existe, como ustedes van a ver en la bibliografía, un estado tenso de la hemoglobina y un estado relajado cuando comienzan a entrar los oxígenos. Y eso entonces una vez que ingresa el primer oxígeno, el segundo entra más fácilmente, el tercero más, y así sucesivamente hasta que la hemoglobina se satura. Entonces esa sería la explicación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la estructura y de cómo funciona esta proteína, la hemoglobina, que me explica esta curva particular, ¿no es cierto?, que se establece de disociación de la oxihemoglobina. Esto lo pueden ver como curva de disociación o de asociación, ¿no es cierto?, o de oxigenación, porque fíjense que a medida que yo me muevo en este sentido, o sea, a medida que voy aumentando las presiones parciales del oxígeno, la oxihemoglobina se va aumentando la cantidad de oxihemoglobina, el porcentaje, ¿no es cierto?, de oxihemoglobina. Ahora, si la miro en sentido inverso, veo que cuando voy desde el 100, me voy hacia la izquierda y voy reduciendo la presión parcial de oxígeno, esta oxihemoglobina se va separando el oxígeno, ¿no es cierto?, y se va disociando el oxígeno de la hemoglobina. No sé, que por ahí en los libros lo van a encontrar con distintos nombres, pero es la misma curva. Entonces, vemos que esta es la curva normal, ¿no es cierto? Lo que puede suceder es, bueno, esto es lo que les había marcado, ¿no es cierto?
cuando estamos con 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, hay un 97%, lo repasamos rápidamente, 97,5, que sería lo que está acá, de hemoglobina saturada. Y cuando nos vamos a 40, que es la presión parcial de oxígeno que hay en los tejidos, tenemos el 75% de la hemoglobina saturada con oxígeno. Y esto representaría el oxígeno, ¿no es cierto?, que la hemoglobina se dio en el tejido. Por otro lado, tenemos que ver que esta curva de disociación de la hemoglobina puede variar, puede desplazarse a la derecha o puede desplazarse a la izquierda. ¿De qué depende esto? Depende, por un lado, del pH, de la temperatura y de un metabolito que es el 2,3-difosfoglicerato. Y no está acá también, pero habría que agregar la concentración de dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, fíjense que en condiciones donde baja el pH, aumenta la temperatura, aumenta el 2,3-difosfoglicerato y aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, ¿a dónde les parece que se va a desplazar la curva? Se va a desplazar hacia la derecha. Entonces ya bajo estas condiciones, la curva ya no va a ser la que está en el trazado celeste, sino que va a ser la curva del trazado rojo. Esta curva desplazada hacia la derecha implica que la hemoglobina es menos afín para el oxígeno. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué, digamos, cuál es la funcionalidad de este fenómeno? Fíjense que justamente, si observan detenidamente, estas condiciones son las que se dan en los tejidos y sobre todo en tejidos que están en actividad. Pensemos por ejemplo, en un músculo que está, el músculo de un animal que está haciendo una actividad física, ¿no es cierto? Aumenta el metabolismo. Si aumenta el metabolismo, voy a tener más metabolitos de tipo ácido, me va a aumentar la temperatura, me va a aumentar el 2,3-difosfoglicerato, que también es un metabolito de la glucólisis. Entonces, y me va a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, todas estas condiciones hacen que la hemoglobina sea menos afín. Fíjense que por ejemplo, para el mismo valor, vamos a hacer de cuenta 40 milímetros de mercurio, fíjense que la hemoglobina está menos saturada. En vez de estar 75% saturada, si tomamos en cuenta la curva roja, que es la que le dije de la hemoglobina desplazada hacia la derecha, fíjense que va a estar alrededor de 60-62. Esto me está indicando que la hemoglobina es menos afín para el oxígeno. Si es menos afín, quiere decir que la hemoglobina lo cede más fácilmente, lo cual es conveniente en esta situación, por ejemplo, de un animal que está haciendo actividad física. Va a ceder más fácilmente el oxígeno y de ese modo va a estar proveyendo de más cantidad de oxígeno a ese tejido que está en actividad. De manera contraria puede suceder también que sería que aumente el pH, baje la temperatura, baje el 2,3-difosfoglicerato y baje la presión parcial de dióxido de carbono, y en ese caso la curva, en lugar de desplazarse hacia la derecha, se va a desplazar hacia la izquierda. Cuando se desplaza hacia la izquierda, eso quiere decir que es una hemoglobina que es más afín por el oxígeno. Nuevamente, si nos ponemos en el valor de 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, fíjense que la cantidad, de acuerdo a esta nueva curva de color verde, es aproximadamente del 90%. Quiere decir que es más afín, tiene más oxígeno, está más saturada con oxígeno. Eso me está indicando que aumentó la afinidad. Generalmente estas condiciones, ¿no es cierto?, se dan en la zona pulmonar, cuando la sangre atraviesa los pulmones y justamente crea un lugar, digamos, desde el punto de vista fisiológico, eso es muy apropiado porque va a permitir que la sangre se cargue con más cantidad de oxígeno, ¿no es cierto?, porque aumenta la afinidad.